Dios te bendiga mucho. Gloria al Padre Celestial por tener la oportunidad de compartir contigo este mensaje. Este mensaje que he titulado El Evangelio Trascendente. Cuando estaba leyendo la carta del apóstol Pablo a Tito, y en el capítulo 1 y el verso 1 la palabra dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Esta presentación que hace el apóstol Pablo de su carta ante Tito es también el fundamento de todo lo que el apóstol Pablo predicaba, y le está diciendo a Tito, poniendo ese principio, que ellos estaban destinados y habían sido escogidos por Dios para predicar la esperanza de la vida eterna. El apóstol Pablo le está poniendo la línea central de la predicación que ellos estaban ejecutando a ese Tito, a ese hombre que lo estaba encargando de una obra, de darle continuidad a la obra que él y que otros apóstoles habían comenzado, que era predicar un evangelio fundamentado en la esperanza de la vida eterna que Dios había prometido y que había de manifestar en ese tiempo. Y es que el contexto histórico donde el apóstol Pablo comienza su ministerio y donde Tito estaba dándole continuidad era nada más y nada menos que ese contexto histórico de la persecución de la iglesia cristiana. De hecho, el mismo apóstol Pablo comenzó así, persiguiendo a los cristianos, y en un encuentro con Jesucristo camino a Damasco cae del caballo y entiende que no había sido un hombre que en la eternidad había sido destinado para perseguir a los cristianos, sino para predicar la esperanza de la vida eterna. Y ahí ocurre un cambio, una transformación poderosa en la vida de Pablo, y se convierte este hombre en un prolífico predicador del evangelio. En ese mismo tiempo de persecución, él sabía muy bien lo que enfrentaban los cristianos, que tenían que dormir en las catacumbas, que tenían que huir, que tenían que utilizar códigos secretos especiales para manifestar su fe y para encontrarse con otros, porque era un peligro de muerte decir o confesar que el nombre del Señor Jesucristo en algunos contextos, en algunos espacios. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano perseguía a los cristianos por ser la única forma de fe, la única estructura de fe que no reconocía a César como un Dios, sino que reconocía a Jehová, al Jehová de los ejércitos, al poderoso, al Santo de Israel, como el único y verdadero Dios a quien se le rendía tributo, a quien se le rendía honra, adoración, y a quien alguien le entregaba su vida por completo, y ocurría una poderosa transformación. Pero ¿cuál era el evangelio? El evangelio es ese, el de esa línea, ese evangelio trascendente. ¿Qué le predicaba Pablo a esas familias que ponían su vida misma? A esas familias que en un determinado momento eran perseguidas, acosadas, tenían que esconderse. ¿Usted se imagina una familia de esa que una noche estaba cantando en su casa, que estaba adorando, que estaba diciendo: te alabaré, Dios mío, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres eterno, y de repente irrumpían violentamente y tumbaban su puerta, y una familia donde estaba un padre, una madre y 3 hijos pequeños eran atrapados por los sirvientes de Nerón y destinados de una vez a las prisiones, a las mazmorras que estaban en los coliseos, y condenados de una vez a muerte, y condenados de una vez a ser devorados por los leones, a menos que apostataran de su fe, a menos que desertaran de su fe en el Señor Jesucristo. Si usted fuese ese padre, si usted fuese esa madre, con esos 3 hijos, ya en esa prisión donde sus hijos escucharon que ustedes estaban destinados a morir, destrozados por los leones, ¿qué le dice a usted a esos hijos? ¿Qué le dice usted a esa esposa? ¿Qué le dice usted a ese esposo en ese momento? Lo que pasa
es que esa familia había recibido del apóstol Pablo y de todos los que predicaban el evangelio un evangelio trascendental, un evangelio que no hablaba de la permanencia, de que eran cabeza, de que no eran cola, de que de acuerdo a su pacto, a su ofrenda, habían de ser bendecidos, prosperados, que Dios te iba a dar más, que Dios los iba a aumentar en sobremanera, que iban a extender sus estacas a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás, que había de venir bendición de los 4 puntos cardinales. ¡No! Esa familia había recibido de parte de Dios un evangelio que les decía que eran peregrinos y extranjeros en esta tierra, que había una vida eterna, que había otra dimensión sobrenatural más allá de su imaginación, donde había un Padre esperándolo, una dimensión que tenía morada, que había ido a preparar nuestro Señor Jesucristo, ese que había venido, ese que habían crucificado en la cruz del Calvario, ese que había resucitado al tercer día y que se le había aparecido a más de 500 personas. Ese Jesucristo poderoso tenía una dimensión, un lugar de residencia permanente donde no había lágrimas, donde no había dolor, donde no había malos recuerdos, y que era más grande, más precioso y más hermoso y lleno de mayor cantidad de bendiciones que la que ellos podían aspirar a tener en este lugar donde hoy residían. Esa familia había sido llena del Espíritu Santo. Esa familia se le había predicado un evangelio trascendental que iba más allá de este plano. Por eso esa noche que antecedía aquel espectáculo sangriento donde toda esa familia iba a ser devorada por los leones, ese padre agarraba a esa esposa, ese padre abrazaba a esos hijos y le decía: hijos amados, familia hermosa que Dios me ha entregado, entiendan que estamos aquí en este momento frente a esta dificultad donde no tenemos más recursos que orar y que pedirle al Padre nada más y nada menos que en la puerta que antecede esa bendición enorme, ese evangelio trascendental que nos ha sido predicado. Estamos a las puertas, no de ser devorados por leones, sino de nada más y nada menos que encontrarnos con nuestro Señor, que encontrarnos con nuestro Salvador, que así como Él un día estuvo colgado en la cruz, estuvo colgado en el madero y lo vimos allí derramar hasta su última gota de sangre y morir, pero posteriormente al tercer día lo vimos resucitar y caminar entre nosotros, lo vimos manifestarse, así como hemos visto tantos milagros que son apenas un abreboca de todo lo grande, de todo lo hermoso que está preparado hoy. Este momento, aunque nos hace llorar, este momento, aunque nos hace sufrir, pequeños hijos amados, este momento que nos llena de temor, que nos llena de angustia, no es más que un trámite frente a todo lo grande, frente a todo lo hermoso que el Padre tiene para nosotros. Así que será cuestión de un instante, será cuestión de escuchar los gritos de la multitud enardecida que pide sangre, será cuestión de ver el rostro de las autoridades quienes creen que están por encima de nuestro Dios, será cuestión de que nos abracemos y que veamos cómo unas fieras salvajes vienen sobre nosotros y que tal vez no seamos librados, que tal vez en ese momento Dios nos cierre por medio de un ángel la boca de esos leones como la hizo con Daniel, sino que más bien la apertura de la boca de esos leones se convierta en la puerta que nos lleve a la presencia de nuestro Dios. Así que, amada familia, ese padre atemorizado, llorando, esa madre llorando, abrazaron a sus 3 hijos y lloraron, pero oraron toda esa noche y se prepararon para ese maravilloso encuentro, no con los leones, sino con su Dios, no con una población enardecida que pedía sangre, con una población que estaba acostumbrada al pan y espectáculo, llena de sadismo, con un morbo impresionante que anhelaba ver cómo devoraban a alguien que estaba allí porque había declarado que creía en el Señor, sino que se prepararon para estar inmediatamente en un encuentro con Dios. Esa familia pudo resistir y podían resistir ese momento tan cruel, tan difícil, porque habían recibido un evangelio trascendente donde el eje de ese evangelio era la vida eterna que Dios les ha prometido. Y creo que me atrevo a especular, que estoy más que convencido
que más de una persona que fueron al Coliseo a ver a la familia, a esa familia morir, salieron de allí confrontados en lo más profundo de su espíritu, preguntándose por qué ese padre, por qué esa madre, por qué esos hijos murieron en ese Coliseo, por qué no desistieron de su fe, por qué no desertaron de creer en el Señor Jesucristo. Más de uno de ellos llegó a su casa y tal vez después que pasó el éxtasis del morbo de ver a esa familia morir, yo sé que puede ser que el Espíritu Santo les haya tocado y que en algún momento, cuando se vieron frente a un momento angustiante, decidieron clamar al mismo Dios que clamó a esa familia. Que más de uno entendió que cuánto poder tenía ese evangelio, que cuánta trascendencia ponía en el espíritu de esos hombres, de esas mujeres y de sus hijos, que eran capaces de resistir hasta un mismo encuentro con la muerte porque estaban convencidos que había algo más grande. Yo estoy seguro, amado mío, que nosotros necesitamos ver el evangelio como ese evangelio trascendental. Yo estoy seguro que aun cuando tengamos un encuentro con la muerte, con la necesidad, con la angustia, con los problemas, cuando entendemos que el evangelio nos ha preparado para algo más grande que eso, entonces todos estos problemas que parecían hoy unos gigantes se convierten en enanos de circo, porque hay una esperanza de vida eterna, porque hay un reino de los cielos, porque hay un Dios que es más grande y más poderoso que todo eso, y que venció a la misma muerte en la cruz del Calvario, y que hoy nos ha dado su Espíritu Santo para que, al igual que como el Señor Jesucristo resistió hasta la muerte para estar sentado hoy a la diestra del Padre, así como muchos mártires mueren por el nombre del Señor, hoy nosotros podamos entender que muchas de las situaciones que atravesamos son simplemente un trámite, porque nuestro evangelio nos hace trascendentales, porque nuestra fe nos hace trascender y nos prepara para cosas más grandes, que nuestra vida no está atada a una permanencia en este mundo, sino que nuestra mirada está como la de Abraham, puesta en una ciudad celestial, porque Abraham, a pesar de que era un hombre riquísimo en ganado, jamás construyó un palacio y decidió vivir en tiendas, porque su expectativa estaba en la Jerusalén celestial, porque había quitado la mirada de lo que estaba en la tierra para ponerla en lo que Dios tenía en el cielo. Eso lo hizo trascender, eso lo hizo pelear grandes batallas con mínimos recursos y obtener grandes victorias, porque sabía que su fe, que su esperanza estaba puesta en la vida eterna que el Señor había prometido, y que el Señor Jesucristo, a quien vio en su día de regreso, de gloria y de victoria, habían obtenido para él. Yo quiero decirte que pongamos nuestra mirada, que pongamos nuestra fe en ese evangelio trascendental, en ese evangelio que nos lleva más allá de este plano de vida, en ese evangelio poderoso de esa promesa que el Señor ha hecho por nosotros de la vida eterna, de lo grande, de lo hermoso, de manera tal que todo lo que nos toque enfrentar en esta tierra, hasta la muerte misma, sean simplemente un trámite que nos conduzcan a nuestro Dios. Necesitamos predicar un evangelio trascendental. Necesitamos dejar de predicar un evangelio de permanencia, un evangelio donde pareciera que atamos la mente de la gente simplemente a lo material, a lo que Dios puede entregarle en este plano terrenal, y le quitamos la mirada de lo más grande, de lo más hermoso, de lo más precioso, de lo más poderoso que Dios nos prometió, que es la vida eterna, y que vivimos día tras día llenos de su Espíritu Santo, porque hemos sido escogidos por Él y porque el Espíritu de Dios nos guía hasta ese encuentro maravilloso y precioso con nuestro Señor. Que Dios te bendiga mucho y que la trascendencia de Dios se meta dentro de ti, en el nombre de Jesús. Amén.